indican, por favor, en el momento en que les sale la información. Mándeme un momento. Ok. ¿Sí les sale pantalla? Ah, pero voy, es que le estoy compartiendo la principal. Ok. Lo que tienen en pantalla es una actividad didáctica la cual vamos a iniciar como repaso. Entonces, vean, por ejemplo, acá con relación al tema, nos van a dar diferentes sustancias y usted las va a tener que clasificar en sustancias puras o mezclas. Pero para empezar, me gustaría que alguien me aportara qué es una sustancia pura o qué entendió que es una sustancia pura o qué tiene idea de que es una sustancia pura. O bien, qué es una mezcla. Dígame, Kevin. La sustancia pura es de un solo elemento. Sí, ajá, está bien. Vamos a conocer algo más, porque no solamente es un solo elemento, sino vamos a conocer algo más, pero tiene toda la razón. Y tal vez quisiste decir que es una sustancia formada por un átomo, no tanto, que es lo mismo al final de cuentas por un elemento, porque un elemento se conforma por un átomo. Pero vamos a saber que una sustancia pura no solamente son elementos, ¿verdad? Más adelante lo vamos a estudiar. Recuerden que eso es una actividad previa, entonces y la idea es ir armando conocimiento entre todos. Pero muy bien, Kevin. Y en el caso de las mezclas, ¿qué diría usted? Está conformado por varios elementos, ¿Ok? como, ¿Ok? como agua y sal, algo parecido, así. Ok, correcto. Solamente que cambiemos la palabra elementos, porque si utilizamos la palabra elementos, a mí se me vienen elementos químicos. Yo utilizaría ingredientes, ¿verdad? Ah, ok, está bien. Ujú. Entonces, vean, por ejemplo, si esta actividad nos dice que vayamos clasificando sustancias puras y mezclas, yo agarro, por ejemplo, agua y aceite. ¿Qué sería esto? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Pueden empezar a participar y no importa si se equivocan, porque esto es como En un este caso diagnóstico. sería una mezcla porque se pueden ver las dos fases por separado. Ok, perfecto. Ahora bien, si yo agarro la jalea, ¿qué sería? No importa que no sepan, aquí es armar Una mezcla, conocimiento. ¿no? Una mezcla, perfecto. Yo lo coloco acá. Si yo agarro el agua, ¿qué sería? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Sustancia pura. Una sustancia pura, ok, muy bien. ¿Por qué es una sustancia pura? Porque el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Era lo que les decía, ahí hay dos elementos, profe. Vamos a conocer que también la unión de dos elementos van a formar un compuesto y un compuesto también es una sustancia pura. Yo agarro la sal. ¿Qué sería la sal? Yo creo que es una sustancia pura. Ok, vamos a colocarla por acá como sustancia pura. Vamos a ver, más adelante discutimos por qué. Una bebida gaseosa. Es una sustancia pura, profe. Que va lo que pasa si yo la coloco acá. Ya vamos a ver. Mayonesa. Mezcla. Ok. Sangre. Es pura. Sustancia pura, ¿no? Ok, la vamos a colocar. El mercurio.
¿Qué sería? Sustancia pura. Mercurio sería una sustancia pura también, pero la sangre yo creo que es una mezcla más bien y la gaseosa también. Ok, ya vamos a ver. El alcohol. Pura. Mezcla. Ok, tengo una y una. ¿Quién dice que es mezcla? Si es alcohol de farmacia, yo digo que es mezcla. Y así como está en la imagen, entonces vamos a dejarla en mezcla. ¿Y una nube? ¿Qué sería? Una mezcla también. Mezcla. El cobre, digamos que es una sustancia pura, yo les voy a ayudar. El agua de mar, ¿qué sería el agua de mar? Qué fácil esa. Mezcla, profe. Una mezcla. El oro, Sustancia pura. Típicamente pura. ok, muy bien. Amoníaco, Mezcla. Sustancia pura No, no también. sé. ok. Entonces quiere decir que el oxígeno sería una mezcla. No, ¿verdad? Está raro, porque el oxígeno es un elemento Ujú. químico, ¿verdad? Ahora, que el aire esté compuesto por oxígeno y otras cosas es diferente, y si es una mezcla. Pero estamos hablando propiamente del oxígeno. Como decía el compañero, esta bebida gaseosa va por acá en conjunto con la sangre. ¿Por qué? Porque vamos a conocer que estos dos. Bueno, aquí hay uno más. Vamos a ver. Ujú. Ok, Pero, profe, si decimos que el alcohol, que fuera alcohol puro, como grado industrial, 100% alcohol, podría poner del otro lado y pasar esa cosa, el slime a las mezclas. No. correcto. Pero, vean esto. Ok, esta es la clasificación correcta. ¿Qué hubiera pasado si yo utilizo estos, estas sustancias de manera equivocada, según mi criterio? No pasa nada, porque por ejemplo el alcohol decíamos que era una mezcla, pero ¿por qué era una mezcla? Porque a simple vista yo veo una sola fase. Y es que es lo que vamos a empezar a comprender con respecto a la materia. Porque si a mí me hablan de una sola fase o de un solo componente, yo pienso que es una mezcla, ¿verdad? Al igual que el agua. Si yo solo veo el agua sencilla, para mí es una mezcla. Lo que pasa es que tengo que pensar más allá si este alcohol está compuesto por la unión de varios elementos químicos, al igual que el agua. Eso lo hace en sustancia pura. Por ejemplo, el oro tiene símbolo químico, el cobre también. Por eso yo digo que es una sustancia pura. El oxígeno, la sal. A simple vista yo hubiera dicho que es mezcla porque es una sola fase. Lo que pasa es que la sal está compuesta por sodio y cloro, entonces va para este lado, ¿verdad? Y eso es dentro de los aspectos que nosotros tenemos que empezar a conocer con respecto a los conceptos. Entonces, no pasa nada. Ahora, a mí me gustaría saber, porque yo me acuerdo que me decían que la mayonesa, que la jalea y la sangre, principalmente me acuerdo de estos tres, eran mezclas. ¿Por qué ustedes consideran que son mezclas? ¿Qué los hace pensar que son mezclas? Profe, creería que es por los componentes que, que componen por ejemplo, la sangre o la Ujú, mayonesa. Pero a la hora de distinguirlo, por ejemplo, si visiblemente nada más veo la sangre, me cuesta distinguir esos componentes. ujú, ok. Les cuento que una mezcla precisamente se basa en la cantidad de fases que tenga y también en los componentes que la van a conformar. Entonces, por ejemplo, una mayonesa. ¿Quién sabe hacer mayonesa casera o ha escuchado cómo se hace la mayonesa? ¿Qué lleva una mayonesa? Aceite, Aceite, huevo.
Ujú, y a veces le echan ajo, creo, ajá, limón, ujú. no recuerdo qué más. Ok, ya ahí usted le agrega lo que quiera, ¿verdad? Pero principalmente eso que usted me acaba de decir, vean que todo es una mezcla. Si yo agarro todos esos ingredientes y los mezclo, me forman precisamente una mezcla. Ahora, cuando yo voy a hacer toda esa mezcla, cuando yo lo licúo, ¿cuántas fases se me forman al final? O sea, a simple vista, ¿cuántos ingredientes veo? Al final me queda solo uno, ¿cierto? Que es una sustancia mezclada con todo. Usted no puede decir, ay, sí, mire, yo veo aquí trocitos de esto, esto y esto. No, porque todo se licúa, ¿cierto? Ahora, si hablamos de la jalea, ¿verdad? Que a mí me suena recuerden que el término jalea en otro país, ¿verdad? También es empleado de diferentes maneras. Entonces, pensemos en una jalea o gelatina, que es lo que comúnmente se le conoce. ¿Cómo se hace una gelatina? Agua y qué más. Y gelatina. Agua y la cantidad de gelatina que se vaya a utilizar. Entonces, vea que yo estoy mezclando dos fases. Al final es el agua, la gelatina. Cuando mezclo, ¿cuántas me quedan? Una. Y entonces yo voy a empezar a diferenciar mezclas tanto homogéneas como heterogéneas a partir de esto. La sangre puede estar compuesta por un montón de cosas. Usted lo ve en sus análisis de sangre, ¿verdad? Pero cuando yo la veo a simple vista, sé que está conformada por una sola sustancia, que todo eso visiblemente yo lo veo en una sola cosa. Las nubes, que también hablamos de que era una mezcla. Si usted la observa como tal, sabemos que por ahí hay gases, pero como tal, yo solo observo una sustancia final o una sola fase, ¿verdad? Por eso yo la clasifico como mezcla. Pero, por ejemplo, el mercurio, que sabemos que es un símbolo químico, el oro, el amoníaco, que se conforma por dos elementos químicos, el agua, el oxígeno, son sustancias puras, el cobre, pero el agua de mar, por ejemplo, usted hubiera dicho, profe, pero el agua es H2O y la arena, ok, ya ahí es diferente porque tenemos agua y se mezcla la arena, ya eso es una mezcla. Al final, ¿cuántas fases tengo? Dos o una. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar, si es una mezcla homogénea, heterogénea, o si es una sustancia pura clasificada como elemento o como compuesto. Una bebida gaseosa, ojo con esto. Yo tengo la bebida gaseosa, le echo hielo. Y usted diría, ay, yo tengo ahí dos fases, la gaseosa y el hielo. ¿Qué pasa con ese hielo cuando se derrite? ¿Se vuelve qué? Se vuelve líquido Líquido, igual. ¿Perdón? se vuelve líquido. Correcto. Entonces al final me queda igualmente una sola sustancia. Esto es como cuando hacemos café. Usted le agrega azúcar, la disuelve, le siguen quedando ¿qué? Una sola sustancia. Bueno, dependiendo de la cantidad de azúcar que le agregue, ¿verdad? Entonces, muchachos, esto es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar como tal el día de hoy. Lo que son la clasificación de la materia de acuerdo desde el punto de vista de mezclas, conceptos importantes, propiedades, que a ustedes les va a ayudar a ir resolviendo y entendiendo el contenido del curso. Entonces, les voy a compartir la presentación para empezar en materia. Igualmente, si tienen alguna duda, con mucho gusto, ¿verdad? Lo que estábamos conversando. ¿Ok? Ustedes han escuchado hablar del concepto, porque hay una gran diferencia, por ahí el material se los presentaba, de masa y peso. Usualmente usted va a Levi's o a un centro clínico y usted dice, y, ok, me voy a ir a pesar, peso tanto, pero realmente ese no es su peso. Porque si ustedes en física, si algunos han llevado física o se acuerdan de física, el peso es una fuerza que es atraída por la gravedad de la Tierra. Y ahora, ese peso tiene una fórmula que es la multiplicación de la masa por la gravedad de la Tierra. Entonces recordemos que su masa, cuando por ejemplo usted compra un kilogramo de papas, eso es masa. Pero usted sabe, yo voy a pesar la cantidad de papas que acaba de comprar. Usted lo que va a ir a tomar es la cantidad de masa de eso que usted compró. El peso es la multiplicación de esa masa por esa gravedad. En el caso de la Tierra, recordemos que es 9,8.
Pero aquí no vamos a hablar de cálculos, nada más es para recordar que es diferente el concepto de masa y peso. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El peso es la fuerza, ¿verdad? Que posee un objeto a partir de su masa, ¿verdad? Entonces, por eso yo por ahí después decían, ¿qué pesa más? Había un dilema antes, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, un kilo de plumas, no, ya ni me acuerdo, plomo y plumas, creo que eran. Entonces es ahí donde usted empezaba a comparar, ¿verdad? Y es lo mismo. Ahora, desde el punto de vista, usted dice, bueno, me voy a pesar, pero es un término mal empleado. Porque el peso se utiliza un dinamómetro, que es este instrumento que tenemos acá. En la masa se emplea una balanza, bueno, para tomar la cantidad. Ahora, como el peso es una fuerza, está dada en newtons. Como la masa es la toma de una muestra de cantidad de sustancia, está dada en kilogramos o en gramos. Entonces, desde ahí muchas veces tenemos conceptos equivocados, ¿verdad? Y no nos percatamos o no recordamos. Hay otros conceptos importantes, bueno, recordar que la masa es la cantidad de materia que se mide en kilogramos usualmente, que lo que les mencionaba, que el peso está en newtons, que una sustancia pura es una sustancia que está compuesta por la misma clase de materia en proporciones, en la misma proporción en toda su extensión, que era lo que nos decía un compañero por ahí. Está conformada por un solo elemento. No tanto por un solo elemento, sino un átomo o más, ¿verdad? Porque si es un elemento es uno, si es un compuesto son dos. Y el volumen, recordemos que es el espacio que ocupa una masa, que se expresa en litros o en metros cúbicos o en mililitros, inclusive cuando ustedes estén en el laboratorio. Resulta que el material nos habla a nosotros de los estados de agregación de la materia. Y entonces yo tengo que saber ciertas características del sólido, del líquido, del gas, lo que hemos visto toda la vida, pero que muchas veces no le prestamos atención. ¿Cómo es la forma de un sólido? Es definida, por eso es tan sólido. Es un objeto que yo puedo visualizar, puedo ver que todas sus partículas están unidas entre sí, etcétera. ¿Cómo es la forma de un líquido? Indefinida, porque resulta que se adapta a la forma del recipiente que yo vaya a utilizar. Si yo lo echo en una taza, él se adapta. Si yo lo echo en una botella, él se adapta. Si yo lo echo en un beaker, que es un instrumento de medición que ustedes más adelante van a conocer, él se adapta. ¿Cómo es el gas? Es indefinido, porque resulta que cuando usted se coloca el perfume o la colonia, este se va esparciendo por toda la habitación. O cuando utilizamos el sanitizante para el baño, ¿verdad? Pasa lo mismo. Como es tan indefinido, ellos agarran la forma que quieran y se esparcen en el espacio. Esto va arraigado al volumen. Como el sólido y el líquido tienen esa forma definida y pueden adaptarse a un recipiente, su volumen es definido. Pero como el gas básicamente se esparce por todo el lugar, tiene un volumen indefinido. Compresibilidad en sólidos, insignificante. Yo no puedo comprensionar perdón, yo no puedo comprimir un sólido. Un líquido, sí se puede, ¿verdad? Y lo vemos que en la cantidad de las botellas donde se mete el líquido en un recipiente. Y los gaseosos, pues es alto, porque realmente sí se puede, si ustedes lo ven en un tanque de gas para cocinar, ¿verdad? Ahora, las partículas, ¿cómo es el comportamiento de las partículas de un sólido? Están unidas entre sí, muy, muy unidas. Por eso es que usted toca una mesa y es sólida. Por eso usted toca un trozo de cerámica y es sólido. El líquido tiene contacto y hay movilidad de sus partículas. Por eso usted ve que cuando usted agita la botella o agita la colonia, el perfume o un aerosol, este tiene movilidad y las partículas en sí están en contacto. El gas tiene una excepción de que sus partículas están muy distanciadas y no son independientes unas de otras. Porque yo me echo, por ejemplo, colonia en el baño y huele en la sala, porque se esparció por todo el lugar. Entonces, nosotros podemos hablar de que en un sólido la masa es constante, el volumen es constante y su forma es constante. Pero, asemejado a un líquido, lo único que vamos a tener igual es la masa y el volumen, porque su forma varía. En el caso de un gas, todo, básicamente todo va a cambiar, tanto su masa como su volumen como su forma, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realmente nos explica el material del curso. Resulta que a partir de estos estados de agregación de la materia, yo tengo que reconocer a partir de su punto principal, es decir, sólido, líquido y gas,
que hay varias transformaciones. Por ejemplo, cuando tengo un sólido que se derrite y se vuelve líquido, se va a llamar fusión. Cuando tengo un líquido que se vuelve sólido, esto se va a llamar solidificación. Vaporización o evaporación es cuando tengo un líquido y se convierte en gas. Condensación es cuando tengo un gas y se convierte en líquido. Sublimación es cuando tengo un sólido y se convierte en gas. Cristalización es cuando tengo un gas y se convierte en sólido. Por ahí lo van a conocer como sublimación inversa o regresiva, ¿verdad? O sublimación directa. Ahora bien, si yo les digo a ustedes que, por ejemplo, em, qué sé yo, tengo vamos a ver, mm, un trozo de mantequilla, de esos que vienen en caja, y resulta que, bueno, tengo dos opciones. Lo echo en el microondas y lo derrito totalmente, o lo echo en un sartén y también se derrite. ¿Qué cambio hay ahí? ¿Cómo se va a llamar ese cambio? Fusión. Fusión, muy bien. Ahora resulta que yo quiero hacerme un heladito de cas, entonces llego, agarro el cas, lo licúo en la licuadora y lo meto en unos vasitos en el congelador y esto se vuelve sólido, ¿verdad? Por eso se vuelve un helado. ¿Cómo se va a llamar ese estado de agregación? Perdón, ese cambio de estado de agregación. Solidificación. Muy bien. Resulta, ustedes han visto en las mañanas, por ejemplo, los que tienen carro o el jardín, que usualmente usted se levanta a eso de las 5 de la mañana y usted encuentra mojado el parabrisas o mojada como con cierto rocío de agua las plantas, ¿verdad? ¿Qué cambio podría haber ahí? Va- Vaporización. Vaporización. Ok, usted me dice que vaporización o evaporación, ¿verdad? Es líquido a gas. Es que No, no porque entendí muy bien. Es no, al tranquilo. revés, más bien es condensación en ese caso. Correcto. ¿Por qué? Le voy a explicar a la compañera. Porque resulta que estamos hablando de que lo que usted encuentra en las plantitas o en el parabrisas es líquido, no gas, ¿verdad? Entonces resulta que como usted encuentra líquido, tuvo que haber existido eso, pero en forma de gas para convertirse a líquido. ¿Qué quiere decir? Que el agua que está en las nubes, que está en forma de vapor, se desprende y cae en forma líquida. Por eso es que queda en el parabrisas o en las ventanas o en las plantas. Si es al revés, como mencionaba la compañera, que en estado gaseoso, esto lo vemos cuando yo agarro un poco de agua y voy a hacer unos espaguetis y pongo a hervir. Veo cómo el vapor se desprende. O más fácil, voy a ponerme a hacer un té. Veo y observo cómo el líquido del agua se evapora. No sé si han notado muchas veces también el espejismo de que va en carretera y entonces como hay tanto sol y llovió, se forma un espejismo como que hay agua al fondo. Pasa lo mismo, ¿verdad? Muchas veces también pasa en las playas, este, o en aguas termales, que también lo podemos ver por ahí. Entonces, para que lo tomen en cuenta, esto es algo sumamente sencillo, es interpretar qué cambios de agregación de la materia están presentes. Si pasa de sólido a gas, perdón, de líquido a gas, de gas a líquido, de sólido a líquido, etcétera, para que lo tomen en cuenta. Después, compañera, ¿le queda clara la duda? Sí, muchas gracias. Con gusto. Entonces Profe, vean acá, perdón, dígame. profe, ¿podrá dar dos ejemplos como en la vida real de las últimas dos transformaciones? Ujú, ok. ¿Usted ha visto los cristales que se forman? No sé si hace mucho tiempo, bueno, no sé la edad de ustedes, pero no sé si se acuerdan que antes uno se compraba un helado y se formaba una especie de escarcha, era como un boli helado. Entonces se le formaba, bueno, actualmente también pasa, se forma una especie de escarcha alrededor del helado, ¿verdad? Pasa lo mismo. Recordemos que como hay gas dentro de un refrigerador, ¿verdad?
este se vuelve sólido a la vez, o de un congelador. También, por ejemplo, en el caso de un sólido a un gas, en la vida real, aunque suene mentira, lo que ven en imagen, un meteorito. Pero, más allá de eso, y no sé si ustedes han prestado atención a las bolitas de estas para ahuyentar las cucarachas, naftalina, creo que es que se le llama. Y están en unas pastillitas y se convierte en gas porque lo que desprenden es olor, ¿verdad? Entonces, o las pastillas del baño, que se van haciendo cada vez más pequeñas hasta desaparecen y están en sólido y van desprendiendo gas. Esos son ejemplos de la vida real. No sé si te queda claro. Perfecto, También, profe, gracias. con gusto, también pasa con la cristalización del azúcar, ¿verdad? Recuerden que cuando hay evaporación por medio de un, bueno, pero tendría que ser sustancias muy pequeñas, ¿verdad? O sea, una cantidad muy pequeña para cristalizar. Pero también, por ejemplo, en el laboratorio de química uno ustedes van a aprender a cristalizar ciertas sales por medio de procesos de métodos de separación, que precisamente hay que mencionarlos, que más adelante los vamos a ver. Y entonces ustedes por medio de la vaporización van a hacer que se formen los cristales de acuerdo a un compuesto que se les va a dar y eso forma cristales al final del recipiente que se está utilizando. Entonces más adelante ustedes lo van a conocer en el laboratorio de Química uno cuando lleven en conjunto con Química uno. Les mencionaba, pues aquí hay una actividad muy sencilla para clasificar los elementos, perdón, los estados de agregación de la materia. Aunados a estos estados de agregación de la materia, hay dos más. Está el plasma y está el Bose-Einstein. ¿El plasma qué es, muchachos? ¿Quién recuerda qué era el plasma? El plasma se le conocía en aquel momento como el estado o el cuarto estado de agregación de la materia, que era un gas ionizado, ¿verdad? Y me devolví acá para que cuando lo estén estudiando lo retomen. Es decir, que podía ganar y perder electrones, que además de eso tenía alta conductividad eléctrica, que se relacionaba con campos magnéticos, que emitía luz, que estaba cargado realmente de energía. Y entonces nosotros lo podíamos encontrar en en varias formas, tanto natural como artificial. Entonces, de ahí salen las pantallas las pantallas de plasma, pero también hay lámparas, hay letreros, etcétera. Ahora bien, en forma natural, las estrellas, el sol, las tormentas eléctricas, porque están cargadas de este tipo de energía, y las auroras boreales, que es como un atardecer, no sé si han tenido la oportunidad de verlos, o por lo menos en una imagen para que ustedes se den idea. Y entonces, cumple con la característica de tener conductividad eléctrica, además de eso, emitir luz. Con solo estas dos cosas yo reconozco que el estado de agregación de la materia es el plasma. Pero ¿qué era el Bose-Einstein? ¿Recuerdan o no recuerdan? Resulta que con el paso del tiempo, el Bose-Einstein se convierte en un estado de la materia porque cumple ciertas características. Por ejemplo, principalmente se le llama superátomo. O sea, usted va a reconocer que se le conoce con ese término, superátomo. Porque resulta que cumple características del estado, del cuarto estado, que era el plasma, pero además de esto, em, trabajaba o se desarrollaba ese estado de la materia a temperaturas bajas, ¿verdad? Hasta los 200 menos 273, perdón, grados Celsius. Entonces, como es un estado de la materia que se forma a baja temperatura, se le va a llamar Bose-Einstein o condensado Bose-Einstein o superátomo, ¿verdad? Em, Características de este estado, para que básicamente pueda ocurrir, ustedes lo que tienen que considerar es que primeramente tiene que estar a bajas temperaturas, ¿verdad? Y es como uno de los requisitos. Y eso es lo que ustedes van a más o menos conocer del Bose-Einstein. Igual no les preguntan
tanto por el plasma y el Bose-Einstein, les preguntan siempre por los tres estados principales de la materia, pero me gusta que ustedes conozcan y por aquí yo les dejo estas actividades, donde entonces yo les digo vapor de ozono utilizado para tratamientos faciales, relámpagos proyectados en tormentas, aceite utilizado para cocinar, un trozo de hielo, pruebas de sangre o hemograma completo, miel de maple utilizada en repostería. Entonces yo aquí les dejo esto como para que ustedes practiquen. La idea es que usted aquí ponga si es líquido, gas, sólido, Bose-Einstein o plasma, ¿verdad? Entonces aquí ustedes más adelante lo van a analizar. Recuerden que yo les envío el material, entonces con eso usted puede estudiar. Ahora bien, qué difícil, ¿verdad? Hasta ahora y ver esto, pero bueno. Dice que la materia se clasifica de acuerdo a la composición de los materiales. Y era lo que estábamos hablando al puro inicio, con la actividad que hacíamos, que teníamos mezclas y que teníamos compuestos. Resulta que todo esto, muchachos, son mezclas, porque si usted agarra pancito, lechuga, tomate, quesito, una torta de carne, y lo revolvemos todo, lo juntamos todo, se vuelve una mezcla y es una hamburguesa. Resulta que si usted agarra las papas, va y les echa un poquito de sal y las vas a freír. Es una mezcla, estás agarrando aceite, sal, las papas, pero al final obtengo un solo producto o un producto con varias fases. Lo mismo con la gaseosa. Ojo acá. Entonces es aquí donde sí, ya reconocemos que son mezclas, vamos a hablar de dos tipos, homogéneas y heterogéneas, que más adelante yo les voy a introducir esto. Bueno, ya lo estoy haciendo, pero más adelante vamos a conocer las características de una mezcla homogénea y una heterogénea. Principalmente heterogénea. Recuérdense de que está compuesta por varias cosas. La homogénea por una sola. Entonces, en este combo que tenemos acá, la homogénea serían las papas. Porque aunque yo le agregue aceite, sal y las papas, mezclo todo, al final lo que yo tengo es una sola fase, que son las papas. Pero si yo agarro la hamburguesa, y empiezo a quitarle todo. Mira, es que no me gustan los pepinillos, no me gusta el tomate, no me gusta el queso, déjele solo la torta y la carne. Perdón, la carne y la torta, carne y el pan. Al final de cuentas saco todos los ingredientes y vean que hay varias fases. Con las papas yo no puedo hacer eso. Ay, le voy a quitar la sal. Primero, muy poco visible. Segundo, voy a sacarle lo que tienen adentro de ahí, almidón, son papas. No puedo integrar más esa sustancia o esos ingredientes. Por eso es importante reconocer entre homogéneo y heterogéneo. La gaseosa, lo que les decía, vamos a estudiar dos comportamientos de la gaseosa. A simple vista, esa gaseosa con hielo y gas, ¿verdad? Y líquido, para mí es homogéneo. Pero vamos a analizar si tapada o cerrada sigue siendo homogéneo. Vayan pensando en eso. Entonces, este mapa conceptual a usted le va a reconocer las sustancias puras. Dice que para que sea una sustancia pura, primero dice que tiene que ser un tipo de sustancia, que tiene una composición fija, que no se pueden separar mediante procesos físicos. ¿Qué son procesos físicos? Los métodos que a usted le estaban mencionando en la tarea. Y tenemos elementos y compuestos. Elementos no se pueden separar en sustancias más simples o por medios químicos. Los elementos es todo lo que encontramos en tabla periódica, desde ya hay que imprimir una y buscarla y tenerla ahí a mano. Compuestos es la unión de dos elementos. Recordemos que si yo junto sodio y cloro, formo una sal, que es la sal de mesa, la que consumimos todos los días. Y si junto hidrógeno y oxígeno, perdón, voy a obtener agua. Y si junto nitrógeno, oxígeno y un subíndice que más adelante lo vamos a estudiar, puedo tener nitrito, nitrato, fosfato, permanganato, pero es la unión de dos elementos. Tengo que tener dos elementos sí o sí. ¿Cómo reconozco yo cuando son dos elementos? Vean qué sencillo. Tengo una mayúscula junto a una mayúscula junto a una minúscula, o dos mayúsculas. Automáticamente yo las reconozco por esto, porque esa es la unión de dos elementos químicos. Ahora bien, las mezclas. Dice que dos o más tipos de sustancia tienen composición variable, se pueden separar por procesos físicos. Y es cierto, a ver, cuénteme en algo. Yo puedo separar, y a ver, pensemos. Yo puedo separar el agua del aceite. ¿Qué dicen ustedes? No. No. ¿Ok?
Sí, Una claro, vez, sí se puede. sí se puede, ¿ok? Yo puedo separar el café, ojo, de el agua. Café ya mezclado, No. ¿ok? Puedo separar agua con sal, Y ahí sí, también, evaporando. Y el café también. ¿ok? Puedo separar cereal con leche, dirían ustedes. Sí, profe. Sí. Ahora, todos aquí yo creo que sabemos hacer arroz, que nos quede más es otra historia, pero todos sabemos hacer arroz. Em, ¿Puedo separar yo dos sustancias cuando hago arroz? Sí, puedo separar sustancias, y es lo que más adelante vamos a conocer. Entonces, ojo, para una mezcla homogénea, a eso se refiere. Entonces recuerden que todo lo que yo pueda separar se vuelve una mezcla también. Una mezcla homogénea es una unión de dos o más sustancias en la que no se pueden distinguir las sustancias originales y los elementos de la mezcla no se pueden diferenciar a simple vista. Y era lo que les decía. Si hago café y lo mezclo con azúcar, yo no puedo diferenciar fácilmente, ¿verdad? El azúcar del café. Pero, por ejemplo, si yo mezclo leche con cereal, yo puedo distinguir ahí las fases. ¿Puedo decir por qué está conformada esa mezcla? Sí, porque tengo el cereal y la leche, lo estoy viendo, ¿verdad? O pensemos en una ensalada de frutas. Entonces ya cuando yo puedo distinguir sus elementos, podemos decir que es una mezcla heterogénea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un arroz cantonés, ¿qué tipo de mezcla sería? Heterogénea. Una pizza, Heterogénea. eh, sopa negra, Heterogénea. heterogénea la sopa negra. ¿Cómo se Porque imagina lleva usted esa sopa negra? huevo. ¿Ah? ¿Cómo, perdón? Porque lleva el huevo y se ven las verduras y le va a echar y Ok, usted se la imaginó así, yo me la imaginé hacia puro caldo de frijol sencillo, ¿verdad? Y usted diría, profe, sal y caldo nada más. Es más, de los frijoles que estaban ahí se le licuaron y quedó así tal cual. Ahora, frijoles molidos es homogéneo, por ejemplo. Profe, pero si le agrego culantro, depende. Una ensalada de caracolitos, que usualmente la consumimos, heterogénea. Y un fresco de banano, homogéneo, porque yo no distingo. Si puedo echarle leche y banano, pero no distingo, ¿verdad? Solamente veo una sola fase al final. Y leche en polvo, igual, una fase al final. Entonces, esa es la idea, reconocer las diferencias entre mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿verdad? Después, más adelante, por ahí en el material, ustedes van a escuchar coloide. Y aquí hay un dilema, porque para hablar de un coloide, primero usted tiene que saber que existe una fase dispersa y una fase dispersante. Entonces, quiere decir que el coloide tiene dos fases. Ajá. Y es ahí donde viene el enredo con las mezclas heterogéneas. Pero el coloide cumple características muy estrictas y son dos. Que primero tiene movimiento browniano, que es un zigzag que se va a formar en la mezcla, o efecto Tyndall, que va a hacer que un rayo de luz pueda atravesar al material. Por ejemplo, si usted agarra con su teléfono celular y alumbra una gelatina en un vaso, gelatina corriente, esa que consumimos, usted va a observar que el rayo de luz atraviesa la gelatina y al vaso también. Entonces, eso es un coloide. Profe, pero usted dijo que era una mezcla homogénea. Ujú. Entonces, es ahí donde yo tengo que estar seguro si se convierte en una mezcla homogénea o en un coloide, ¿verdad? Ahora, para efectos del curso, los coloides son únicamente los que se indican por aquí. Plasma, leche, niebla y sangre. La niebla es un coloide porque resulta que tiene una fase dispersa y una fase dispersante. Hay líquido y gas, aunque usted no lo crea. Y la luz, cuando usted enciende el carro en la noche,
puede atravesar ese material, por lo tanto se convierte en un coloide. Lo mismo con el plasma en la sangre, lo mismo con la leche. Entonces, si cumplen estas características del movimiento, que se forma un zigzag cuando usted la tiene en un recipiente o atraviesa la luz, se le llama coloide, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Existen las aleaciones, que cómo cuesta entender esto. Y esto es material que yo ya les agrego para que ustedes puedan prepararse y estar en todas. Las aleaciones, muchas veces usted dice, ay, es una sustancia pura. El bronce, el latón y el acero, muchachos, no son elementos químicos. Y la mayoría piensa que son elementos químicos. El bronce, el latón y el acero son la unión de dos diferentes elementos químicos. Aquí como el material se los dice, bronce está compuesto por cobre y estaño, el latón está compuesto por cobre y zinc, acero está compuesto por hierro y cantidades pequeñas de carbono. Estos materiales que conforman a los trofeos, a las cerraduras de la casa, al acero para construir la casa, la tacita del perro o del gatito. Esto no son sustancias puras, son aleaciones y son mezclas. Entonces, cuidado con esto, por favor, porque cuando se habla de aleaciones, son mezclas, no sustancias puras. Profe, pero usted había dicho que la unión de cobre y estaño sería dos elementos químicos, entonces es un compuesto, dependiendo del contexto, ¿verdad? Pero bronce como tal, bronce, aunque es la unión y la mezcla de cobre y estaño, es una mezcla, porque compuesto no es, porque bronce, ¿con qué se puede unir? ¿Con qué otro elemento químico? Ni siquiera es un elemento químico, no lo puedo unir. Por eso no lo puedo clasificar como compuesto. Y están los elementos y compuestos. Los elementos, todo lo que está en la tabla periódica. Hierro, oro, plata, calcio, estroncio, yodo, boro, bromo, argón, criptón, xenón, todos los que usted se acuerda, ¿verdad? Y los compuestos es la unión de ellos dos, por ejemplo, CO2, carbono y oxígeno, H2O, hidrógeno y oxígeno. Eso sí, los compuestos van a ser aquellos que yo puedo encontrar únicamente en tabla periódica. Ahora bien, llego donde quería estar. Métodos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. Ojo a esta parte, por favor. Tenemos métodos que me permiten separar mezclas homogéneas, es decir, aquellas que están conformadas por una sola fase. Entonces, ejemplos de mezclas homogéneas. Un líquido con un sólido. ¿Quién me quiere decir un ejemplo de un líquido con un sólido en la vida cotidiana que usted pueda mezclar y que solo sea homogéneo? Pensemos. Agua con sal o agua con azúcar. Ok, correcto. O un chocolate, se me ocurre también, ¿verdad? Sólido con líquido, ¿qué más? Porque la idea es ir pensando y que ustedes vayan relacionando la materia, ¿verdad? Que esto es algo sencillo. De ahí un caso, bueno, no, ahí nos vamos muy a lo exagerado. Una sopa instantánea, hay líquido, hay sólido. Los frijoles, colerón, cuando a usted se le secan, líquido sólido. Tengo frijoles sólidos y hay líquido, agua. Ahora, tengo también mezclas homogéneas, líquido-líquido. O sea, yo puedo mezclar dos líquidos, por ejemplo, café con leche, ¿verdad? Chocolate con leche, agua con... ¿Con qué agua? ¿Con qué puede ser? Que sea líquido-líquido. Por ejemplo, profe, agua con sirope solamente. Correcto, son dos líquidos, muy bien. Entonces resulta que estos métodos que yo solo puedo utilizar es para separar líquido sólido o líquidos con líquidos. Y evaporar me permite separar un líquido de un sólido, porque resulta que es tanta agua que se evapora, que al final lo que me queda es el sólido. Y eso es lo que me pasa cuando hago frijoles, que le pongo poquita agua. Bueno, yo no sé si es poquita o mucha, pero la olla me hace magia y voy y los frijoles se secaron, ¿verdad? Entonces resulta que ese es un método de separación, la evaporación.
Y en la tarea nos decía, el agua está contaminada. Chiquillos, pero ¿de qué forma se contamina el agua? A ver, particípenme para ayudarles con esa parte. ¿De qué forma puedo contaminar el agua? ¿Puedo contaminar el agua con un sólido? Pensemos. El agua se contamina con sólidos. Recuerde que sólidos es todo aquello que usted puede palpar y tocar, ¿verdad? Supongo que sí. Sí, exactamente. Entonces, yo puedo utilizar la evaporación para purificar el agua, que es lo que me decía la tarea. Claro, porque resulta que en el agua que usted se toma muchas veces vienen impurezas. Y entonces, por ejemplo, pasa a veces que usted abrió el tubo y sale aquella agua con aquel sólido. Este, y si usted la evapora, ya es agua purificada. De hecho, en México y en otros países, recuerden que no pueden consumir el agua directamente. Nosotros, que somos muy delicados de sistema, ¿verdad? A nivel de sistemas, sistemas del cuerpo humano, ¿verdad? Y no podemos consumir agua tan sencillo. De hecho, tienen que hacerle todo un tratamiento. Entonces, uno de los métodos es esto, evaporar el agua para utilizarlo. Bueno, en México y aquí también, ¿verdad? Cuando el agua está contaminada en ciertas zonas del país, ya no se puede consumir el agua directamente de esa manera. O cuando hay brotes, de contaminación. Por ejemplo, hablemos de un agua contaminada por un material fecal. Y ahí tocará evaporarla, aunque ustedes no lo crean. Y, y muchos métodos más, ¿verdad? Perdón, muchas formas de contaminación más por basura, por desechos de empresas que salen de las tuberías, etcétera, etcétera. O sea, aquí nos podemos llevar toda una clase de métodos de separación o de ejemplos de situaciones líquido-sólido por medio de la evaporación que podemos purificar el agua. Después está la destilación y la cromatografía, que son dos métodos que se utilizan solamente para separar líquidos de líquidos. Entonces resulta que el agua se contamina por otro líquido. Ujú, ¿verdad? Y entonces los ingenieros agrónomos más adelante van a darse cuenta de un montón de líquidos que contaminan el agua, ¿verdad? Y entonces hay que buscar métodos para purificar esa agua. Y entonces resulta que uno de los métodos principales relacionados a este contenido, porque obviamente ya en ingenierías existen otros métodos más bravos, ¿verdad? Más buenos. Lo que pasa es que relacionado al tema, que era lo que se les quería plantear en la tarea, ¿cuáles de estos métodos se pueden emplear? Entonces, si por ejemplo usted está pensando que el agua fue contaminada por un residuo líquido, y el agua es líquida, ¿puedo separar eso? Sí. ¿Por medio de qué? De la destilación. Es decir, yo puedo poner la sustancia original, que es la que está en color morado, y por medio de este proceso, de este tubo, donde se evapora el agua también, va a poder obtenerse el agua purificada. Y esto lo vemos con los perfumes, muchachos, y las colonias. Se coloca aquí la sustancia como tal. Usted se compra el perfumillo ahí en la Fraiche, yo ya haciendo propaganda. Y entonces, por medio de la evaporación que ocurre en este espacio de este método, obtengo como tal la purificación de la esencia propiamente de la fragancia. Y tengo la cromatografía, ¿verdad? Que cuando yo mezclo dos líquidos directamente, por medio de una coloración, me va indicando, ¿verdad? El color principal de esa sustancia que yo voy separando. Y entonces al final yo puedo ver de qué color es el líquido que estoy obteniendo. Entonces estos son ejemplos de mezclas homogéneas con métodos de separación. Homogéneas, evaporación, destilación y cromatografía. Líquido sólido, líquido líquido. Profe, ¿puedo separar líquido de gas? Dirían ustedes. De poder se puede, pero de que el gas se evapore es diferente. Y es que precisamente ese es el método de separación. Va a evaporar. Entonces todo lo que es gas desaparece, ¿verdad? Porque vuelve a ser líquido. Entonces, por eso es que se les planteaba estos métodos de separación con relación a el ejercicio de la tarea. Entonces, la idea es que usted me explique a mí. Si usted me va a hablar a mí de purificar el agua, sabemos que el agua se contamina de forma líquido con un sólido y de líquido a líquido. Entonces, ya usted me puede explicar la evaporación, la destilación o la cromatografía. Profe, ¿pero qué le explico? Esto
que precisamente separa un líquido de un sólido y de un líquido de un líquido. ¿Cuál de los, el que usted quiera escoger? Y ahí nada más usted me dice, por ejemplo, evaporación, líquido sólido. Vamos a hablar de materia fecal en el agua. Entonces, puedo hacerlo, sí, evaporando. De ahí no es lo idóneo, ¿verdad? Pero pasa. O de un sólido que está contaminando, de un compuesto sólido que está contaminando, evaporamos el agua. Estos son métodos sencillos. Ahora, estamos hablando de que con relación a la materia, porque a grandes escalas y a grandes rasgos, ya ingenieros agrónomos e industriales utilizan otros métodos. Entonces, cuidado en la tarea, me ponen métodos relacionados con a las carreras, con ingeniería, etcétera, porque no es lo idóneo. No podemos decir está bueno, está malo, porque está bueno. Estás hablando de un método de separación ya más plus, más grande, pero relacionado a la materia, yo ocupo que sea esto, ¿verdad? Contextualicemos esto. Y para separar mezclas heterogéneas, yo tengo ya un montón, ¿verdad? Por ejemplo, la filtración. ¿A qué le suena filtración? Ojo. ¿Y a qué se le viene a la mente? Líquido de un sólido, ya sea para separarlo o para mezclarlo. El café. Yo echo café en el papel filtro y el agua pasa y obtengo la unión de la mezcla, ¿verdad? O también puedo separar la mezcla como tal. Cuando hago, por ejemplo, cas, un agua de cas, y entonces de ahí, si yo me tomo toda la pulpa con el agua revuelta, imagínense. Entonces yo tengo que hacer ¿qué? Filtrar. Entonces arriba queda la pulpa y abajo queda el líquido. Sedimentación. La sedimentación es como separar agua con aceite, muchachos. Uno trata. Y recordemos que entonces usted agarra un vasito con otro, mezcla, es más, lo pueden hacer ahora ahí en la casa después de la clase. Agarra usted un poquito de agua, mezcla aceite, bueno, una cantidad moderada de aceite y una cantidad de agua. Y entonces la idea es, obviamente, no se va a lograr separar todo el aceite del agua, pero sí puedo a simple vista separar eh, el aceite del agua. Y eso se llama decantación, que es líquido líquido, porque tenemos dos líquidos, ¿verdad? Cuando hablamos de líquido sólido, recuerde que es sedimentación y es, por ejemplo, cuando usted de ahí quiere sacar el caldo de los frijoles y dejar solo frijoles y el caldo por aparte. Es hacerlo a simple ojo también, manteniendo el líquido por aparte y una parte del sedimento, de lo sólido, por otro lado. Y también podemos sólido sólido. Resulta que cuando usted, bueno, ustedes han visto, las personas que trabajan en construcción, que ocupan separar la arena de la piedra, utilizamos el tamizado o la separación magnética, el magnetismo. Ocupo separar ya lo que son clavos, etcétera, por medio del magnetismo. Yo lo puedo hacer a través de un imán. ¿Dudas con esta parte? Ahora, si nos vamos a hablar de los métodos de separación para purificar el agua, volvemos a lo mismo. ¿El agua se puede contaminar líquidos sólidos? Sí, porque entonces hay segmentos sólidos que yo puedo ver en el agua y yo puedo decir, esa agua está contaminada y puedo ver la basura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, ah, bueno, voy a purificar el agua. ¿Cómo? Por medio de filtración, por medio de cementación, por medio de decantación, ¿verdad? Difícilmente usted pueda separar el agua sólido sólido porque primero, para que usted lo pueda hacer, tendría que ser el agua congelada y no se puede, ¿verdad? Entonces, dentro de los métodos de separación que usted me va a explicar en la tarea, yo esperaría que estén decantación, sedimentación, filtración, evaporación, destilación, que son los principales 5 métodos. ¿Dudas con esta parte y relacionado con la tarea? ¿Queda más claro? Más adelante, si no han visto la tarea, les voy a mostrar cuál es la parte de la que les estoy hablando. Acá yo les dejo una actividad y es lo mismo. Clasificar en mezcla heterogénea, homogénea, sustancia pura, al fresco de chan, a la mantequilla, a la lámina de zinc. Y usted va practicando. Lo mismo. Una sopa de tomate. Así, a simple vista, ¿verdad? Dijo la compañera. Sin nada, ni culantro, ni cebolla, ni ajo, nada, sencilla. Es una mezcla homogénea, ¿verdad? Recordemos. Veo una manita levantada. Profe, una pregunta. Diga. Dígame, en la tarea, cuando dice que hay que explicarlo bien, es sí, como explicarlo, no argumentarlo, digámosle, que buscar en el libro para argumentar lo que estoy diciendo y todo eso en cada respuesta, o solamente a lo que voy aprendiendo.
a lo que va aprendiendo, porque resulta que si usted lo va a buscar en el libro no lo va a encontrar, porque este tema no está dentro del curso. Lo que pasa Lo es de que heterogénea sí y lo de homogénea y sí, eso sí, pero te pusieron a pensar sobre métodos de separación, ¿verdad? ya. Entonces, no vas a encontrar información de métodos de separación acá, ¿verdad? Entonces, en el libro como tal. Y entonces, usted lo que va a hacer es explicarlo en sus palabras sencillas, lo que yo acabo de hacer. Si tengo un contaminante líquido y el agua es líquida, ¿qué método puedo utilizar? Entonces usted viene y se fundamenta en esto. ¿Necesita agregar referencias? No, porque es lo que usted está aprendiendo del curso y es lo que yo le estoy diciendo. Pero si usted quiere agregar referencias, hágalo. Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Muchas gracias. Con gusto. Ok, chicos, entonces de igual manera un vino, ¿cómo lo van a clasificar? Esta ensaladita de huevo con lechuga, con tomate, con cebolla, con carne, ¿verdad? Entonces la idea es ir practicando de este tema. Dentro del contenido tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas, las que puedo leer, tocar, saborear. Entonces tenemos olor, color, densidad, solubilidad, viscosidad, el estado físico, la temperatura, porque son cosas que también puedo ver, oler, tocar, saborear, ¿verdad? Pero las propiedades químicas es la que va a dañar, yo digo dañar, pero va a dañar, va a cambiar a un material. Entonces está la oxidación, la reducción, la combustión, la neutralización, la polimerización, la fermentación, la fotosíntesis. Entonces, pensemos en una lámina de zinc que está perdiendo color y está haciendo un hueco en el material. ¿Es una propiedad física o es una propiedad química? Química. Química, porque está oxidando, está dañando un material. Si hablamos, por ejemplo, de la colonia que me compré anoche en Fraiche, ¿qué propiedad es? Física. Física, porque tiene olor, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de que, uy, mira, yo me tomé un café, pero resulta que ni el azúcar le sentí. ¿Será física, será química? Resulta que es física porque es la solubilidad. Entre más azúcar agregue usted, más soluble se vuelve una sustancia. Más adelante son términos que van a conocer, pero esto realmente es teórico y ustedes lo tienen en el material o la viscosidad de un material. Por ejemplo, cuando el hombre o el caballero usa jera y gel, es diferente, ¿verdad? La temperatura es física. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ir reconociendo. Acá yo les dejo una actividad donde usted tiene que clasificar a la materia según corresponda. ¿A qué me refiero con esto? Aquí viene toda una historia em, y habla sobre las mezclas. Entonces aquí usted va a ir pensando un poquito de acuerdo a lo que les va hablando la materia y usted puede practicar, ¿verdad? Ahora, aunado o unido a lo que son propiedades físicas y químicas, tenemos cambios físicos y químicos. Para que ocurra un cambio físico, el material no debe cambiar. El material se mantiene, pero lo que cambia es su forma nada más. ¿Qué quiere decir? Si yo derrito hielo, sigue siendo agua. Entonces, si yo voy, lo solidifico es agua. Si lo derrito es agua, ¿verdad? No va a modificar ni su propiedad ni el estado de la sustancia. Si yo corto papel, sigue siendo papel. Si lo arrugo, sigue siendo papel. Si yo estiro una liga, sigue siendo liga. Se rompió, no importa, sigue siendo liga. Si yo golpeo una piedra y se parte a la mitad, sigue siendo piedra. Si la vuelvo a partir, sigue siendo piedra. Si disuelvo azúcar en café, sigue siendo azúcar, ¿verdad? Si, siempre sigue siendo dulce. Si hiervo agua, sigue siendo agua, porque pasa a ser estado gaseoso. Pero si yo enciendo un fósforo, ya este no sigue siendo madera. ¿Pasa a ser qué? Carbón. Ceniza, más bien, ¿verdad? Entonces, ya ahí cambia. Por ejemplo, ahora que usted mencionaba carbón, si yo enciendo, ¿carbón pasa a ser qué? Ceniza, más bien, ¿verdad? Entonces, ya ahí cambia. Por ejemplo, ahora que usted mencionaba carbón, si yo enciendo carbón, pasa a ser qué? Carbón. Si yo enciendo carbón, pasa a ser qué? Ceniza, más bien, ¿verdad? Entonces, ya ahí cambia. Por ejemplo, cuando ahora que usted mencionaba carbón, si yo enciendo carbón, pasa a ser qué?
pasa a ser ceniza. Entonces, ellos no son cambios físicos, ellos son cambios químicos porque su material y sus propiedades cambian totalmente. Vean, por ejemplo, en el caso de los cambios químicos. La fotosíntesis ingresa CO2 a una hoja y sale en forma de oxígeno y entra agua también. Entonces cambiaron totalmente sus compuestos. El respirar, porque resulta que yo respiro oxígeno, pero exhalo CO2. Hay una transformación. El encender el fósforo, como les decía, pasa de estado sólido a otro estado sólido, pero en diferente material y en diferente composición. Hervir un huevo, está líquido y se transforma en sólido. ¿Cambió su material, sus propiedades? Sí. Cuando se va a oxidar una verja, cambia su material, sí, se daña, ¿verdad? Cambia de color, cambia, se hace un hueco en el material, etcétera. Pero, por ejemplo, inflar un globo o moldear plastilina son cambios físicos porque no, sí, o sea, sigue siendo plastilina, sigue siendo globo, aunque se reviente, ¿verdad? No, no cambia ese material, pero todo lo anterior sí. Acá viene, bueno, muy importante, cuando hablamos de propiedades, que eran las anteriores, físicas y químicas, vamos a también tener propiedades extensivas y, extensivas y intensivas. Las extensivas, jóvenes, las propiedades extensivas es cuando a mí me dan el dato de la cantidad exacta de esa propiedad. Y las intensivas es cuando no me dan un dato exacto o no me dicen cuánto propiedad están describiendo, cuánto material, etcétera. Entonces, en esta actividad por acá, usted lo que tiene que poner es, primeramente, si es física y química, indicar cuál es. Y luego clasificar en extensiva o intensiva. Entonces, ¿a qué me refiero con una propiedad extensiva? Yo compré 1 kilogramo de una bolsa de arroz. Estoy diciendo la cantidad. Puedo contabilizar, es extensiva. Yo puedo decir que el arroz cantonés es oscuro, con trocitos de carne, vegetales, etcétera, pero no puedo decir la cantidad de vegetales, no puedo decir la cantidad de carne porque es infinita a la hora de hacer el alimento, ¿verdad? Entonces, no puedo contabilizar, es intensivo. Y acá mismo también viene otra actividad donde usted tiene que colocar si son cambios físicos o químicos, ¿verdad? Entonces, estas son actividades que ustedes particularmente pueden hacer, pueden practicar. Y si ustedes me dicen a mí que las practiquemos, las practicamos, yo no tengo ningún problema. Pero me voy a ir a explicar un momentito la tarea. Mientras ustedes piensan, porque apenas estamos cumpliendo 1 hora de tutoría y son 2, entonces podemos practicar con esas actividades y lo que han ido entendiendo. Pero también, mientras les proyecto la tarea, doy un espacio para dudas. Profe, una Ok, pregunta. dígame. A la hora de la tarea que hay que describirlo en la primera parte sobre lo intensiva y extensiva, ¿verdad? Eh, Uno tiene que explicar por qué se es y una clase y por qué la otra. No, nada más poner la palabrita. Oh, ok. Ujú. Vean, la tarea vale 28 puntos, usted nada más coloca el nombre, no esperen que yo les ponga la nota aquí porque eso no va a pasar. Yo veo el archivo, recuerden que se entrega en PDF y les cualifico la nota en el sistema y les pongo un comentario y les mando el solucionario para que estén enterados. Y les pongo, por ejemplo, las malas, nada más en toda la tarea, para que les sea más fácil a usted verificar por qué está malo con respecto al solucionario. Ejercicio 1. Identifica una mezcla homogénea, una heterogénea y un coloide. Una empresa de alimentos busca lanzar al mercado una nueva sopa instantánea. Pensemos en la sopa instantánea de una vez. ¿Qué sería? Homogénea, heterogénea, para ustedes. Para mí es heterogéneo. Ok, Heterogénea. muy bien. El producto debe ser Heterogéneo. ligero.
Correcto. De larga duración, fácil de preparar con agua caliente y debe mantener su sabor, su textura para en distintas condiciones de almacenamiento. Dentro de los ingredientes se encuentra polvo de caldo, fideos secos, vegetales deshidratados, grasa vegetal microencapsulada, colorante, aroma artificial y para la preparación final requiere agua caliente. Tú y tu equipo como estudiante en formación científica no les estoy compartiendo, ¿verdad? Han sido contratados para analizar el producto. Voy, porque no les estoy compartiendo. Y ahora sí. Primera pregunta. Identifique una mezcla homogénea, una heterogénea y un coloide. Mi pregunta es, ¿el agua aquí tiene otra clasificación? Porque yo la estoy viendo como tal en una sola fase. Más no les puedo decir, pero el agua entra en juego también, ¿verdad? Pregunta número 2. Al agregar el agua para preparar la sopa, describe tres estados de la materia presentes, identificando tres ingredientes. Al agregar el agua, ojo, al agregar el agua para preparar la sopa, describe tres estados de la materia presentes, identificando los tres ingredientes. Entonces, líquido. No respondan, ¿verdad? Lo hacen en su mente. ¿Qué ingrediente es líquido? Sólido. ¿Qué ingrediente es sólido? Gaseoso. ¿Qué ingrediente es gaseoso? ¿O qué, cuándo es gaseoso? Identifica tres cambios de estado durante la preparación de la sopa. Acuérdense que los cambios de estado es cuando yo tengo de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido, etcétera. Entonces tengan cuidado con esto. Y nada más los pongo aquí. Que usted me quiere poner que, por ejemplo, qué sé yo, alguno por ahí y me explica es por qué pasa esto y esto. Listo. Lo puede hacer, no hay ningún problema. Y luego dice, clasifique cada situación, de acuerdo a esa situación descrita, ¿verdad? En el espacio establecido, poniendo o colocando la palabra si es una propiedad intensiva o una propiedad extensiva. Para preparar la sopa instantánea se requieren 250 mililitros de agua. 250 mililitros de agua. Entonces yo aquí voy a llegar a colocar qué tipo de propiedad es. Si la puedo contabilizar o si no la puedo contabilizar. Si no la puedo contabilizar, intensiva. Si puedo contabilizar, extensiva. Y eso es lo que voy a poner aquí nada más. La textura de los fideos después de la preparación debe ser blanda. Ok. La mezcla incluye colorante y sabor artificial. Listo. Y el recipiente de la preparación contiene 150 gramos de fideos. ¿Ok? Y ahí coloco entonces si es una propiedad extensiva o intensiva. En el ejemplo 2, un grupo de científicos y voluntarios participa en una expedición a una región remota para investigar el impacto ambiental del cambio climático. Durante su estadía, una tormenta provoca contaminación del suministro de agua con tierra, desechos orgánicos y algunos residuos industriales. Se analizan una muestra de 100 mililitros de agua recogida en el sitio y se determina que contiene arena y arcilla, sales minerales como cloruro de sodio y cloruro de calcio, hierro y materia orgánica. Doy un espacio para una pregunta que tienen por acá. Dígame. Profe, ahí arriba donde dice, bueno, que hay que poner como, creo que si es extensivo o intensivo, Ujú. nada más indica si es así o hay como que explicar. No, solo poner la palabra. Ah, ok. Ujú. Ah, ok. O- ok, No ok. hay que Ah, explicar. Bueno, está bien. sí, no, nada más pones la palabrilla. Chicos, aquí en la tarea, en el primer archivo, para que lo tomen en cuenta, no se había colocado este cuadro. Entonces ahora sí está este cuadro. Si usted descargó la tarea anterior, mejor vuelva a descargar el archivo y asegúrese que está haciéndolo de forma correcta. Entonces usted tiene que colocar un elemento químico. No les puedo decir cuál porque es evidente el que está describiendo. Y después dice tres compuestos químicos. Recuerde que los compuestos químicos es la unión de dos elementos. Entonces usted ya sea que escriba el nombre o escriba la fórmula. Cualquiera de los dos va a estar bueno. Sugiera tres procesos de separación que puedo utilizar para el proceso de purificación del agua contaminada. Ok, vamos a analizar algo.
Un grupo de científicos y voluntarios participa en una expedición a una región remota para investigar el impacto ambiental del cambio climático. Durante esta día, una tormenta provoca contaminación del suministro de agua con tierra, o sea, agua con tierra. ¿Quién me quiere decir cuáles son esos dos estados de la materia? El agua es líquida y la tierra. Sólido. Ok, entonces, ¿cuál de los procesos que estudiamos anteriormente me sirve para separar eso? Luego dice que también hay desechos orgánicos, o sea, cáscaras, comida, etcétera. Entonces hay líquido, sólido otra vez. Y algunos residuos industriales. ¿De qué tipo? A su imaginación. Pueden ser líquidos, pueden ser sólidos. Entonces usted sabrá qué método utilizar. ¿Y qué va a poner aquí usted? Proceso uno, por ejemplo. ¿Ya se acuerda entonces el nombre de un proceso de los que mencionamos anteriormente? Cualquiera. Sedimentación. Sedimentación, ok. Entonces, sedimentación. Si yo explico sedimentación, recordemos que entonces era un sólido y un líquido. ¿Y cómo lo escribiría usted? Bueno, entonces aquí pone. Básicamente, bueno, lo voy a poner, qué sé yo, es tomar una parte del líquido y vertirlo en otro, ay, me pasé por acá, en otro recipiente, ya no lo logré, en otro recipiente hasta dejar la parte sólida en el otro recipiente. Listo. Proceso 2. Eso es lo que yo quiero que ustedes me hagan en esa parte. Entonces, vale un punto reconocer el método y un punto explicar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Porque son tres procesos y la explicación. ¿Queda clara esta parte? Luego, viene la última parte y dice, clasifique cada propiedad según sea física o química. O sea, poner la palabrita si es propiedad física o química. La reactividad de las sustancias con ácidos, la biodegradabilidad, la conductividad térmica, la resistencia a grasas, la densidad. Profe, pero es que estas no las hemos estudiado, pero la idea es que usted investigue también. Hay unas que sí vienen, hay otras que no vienen, ¿verdad? La idea es que usted investigue. Entonces, esa es la tarea. ¿Dudas? Yo creo que ya ahora sí se entiende un poquito más la tarea, ¿verdad? Y las partes de la tarea que hay que hacer. Ojalá se puedan sacar un 100 porque está muy fácil. Entonces recordemos que esta parte de los procesos se basa con el material que yo les estoy compartiendo. Entonces, hoy sí espero mandarles la tutoría grabada, el material y nada más, ¿verdad? Porque es lo único que ocupan. Y en este caso, para que ya lo puedan volver a ver, para que hagan la tarea, para que se sienten, para que repasen, para que practiquen. Vean, para practicar hay mucho. Está el material de la plataforma, está el material que yo les pongo aquí en la presentación, está el material aquel que es digital, ¿verdad? Que ustedes se pueden meter y que pueden, de hecho vamos a meternos un momentito para que ustedes lo recuerden. Y ahora que estamos por acá, por aquello pueden ir haciendo consultas. Ok, les comparto pantalla otra vez nuevamente. Entonces, para el que no ha estudiado, por tiempo, por cualquier otra cosa, recuerde que una forma de estudiar también es venirse acá a la autoevaluación parte A y empezar con, entonces yo leo este material y me veo obligado a hacerlo. Bueno, entonces leo los conceptos, que fue lo mismo que el profe explicó al inicio de la tutoría, y empiezo a jugar con esto. La materia se define como todo lo que ocupa un
Y entonces usted ya leyó. Como un qué, como un lugar en el espacio. Y tiene, vamos a ver, y tiene forma definida. Pero tiene gravedad definida, tiene... Bueno, pongamos gravedad. Ahí vamos a ir viendo con el paso del tiempo. El volumen que ocupa la materia está siempre definido y se expresa por lo general en litros. La masa de un objeto está... mm, y entonces aquí usted empieza a practicar, ¿verdad? Eh, está por la gravedad que experimenta dicho objeto y se expresa que pensemos en indefinida y que está en gramos. Luego, el peso de un objeto se define en newtons y depende siempre de la... Ok, entonces aquí me doy cuenta que depende de la gravedad. Entonces este concepto va por aquí. Y experimenta dicho objeto. La química es la ciencia que estudia a la materia y sus transformaciones, ¿verdad? Y entonces completo. Lo difícil es esto. Y quiere decir entonces que esta palabrita que yo tenía por acá, que ya no sé qué se me hizo, aquí está, es masa. Entonces, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa definida. Termino. Ojo que, si escuchan, Sí, escuchamos. entonces les van dando las instrucciones y ustedes van practicando. Ahora, comprobar. Listo. Todo está bien. Continúo. Vean que vamos a estudiar los estados de la materia, que acabamos de hablar, lo mismo que el profe explicó, y me vengo a la actividad. Vuelvo a escuchar. Ok, entonces voy y digo. Muy bien. La primera, las partículas prácticamente no presentan movimiento, además se consideran incomprensibles. Recuerden que entonces, como no tienen movimiento, nada más llego, copio y pego. Partículas que poseen volumen definido y se puede decir que aunque tienen algo de movimiento, las partículas están en contacto. Líquido. Y entonces, muchachos, yo voy viendo, ¿verdad? Y voy practicando. Aquí no me da la opción de, ay, perdón, de comprobar hasta que termine toda la actividad, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes vayan repasando. Vean que aquí hay más actividades. Volvemos a lo mismo. Marca las frases que conforman, que considere que solo contienen afirmaciones verdaderas. Los líquidos cuando se solidifican pasan a ser sólidos con partículas que prácticamente no presentan. Ok, entonces usted va marcando. Después, vean que por aquí viene otra actividad parecida a la anterior, que es con los estados de agregación de la materia que cambian de un paso a otro, ¿verdad? De un estado a otro. Después, con respecto a lo que les explicaba de compuestos, elementos, mezclas homogéneas, heterogéneas, viene una actividad muy parecida a lo que hicimos ahora. El magnesio, el agua salada, el vinagre, el concreto, el bicarbonato, y es clasificarlos. Y al final, él te va a tirar el puntaje obtenido de cada una de las actividades. Vea que yo hice dos solamente de la diapositiva 6. Entonces, solo 2 puntos me está contando, dice que son 5. Y así sucesivamente. Esto no tiene nota, pero le ayuda a usted a practicar para el curso.
Entonces, si yo me voy, esa fue la parte A, luego me puedo ir a la parte B y puedo continuar estudiando con esta parte. Y de aquí yo puedo sacar la tutoría, pero la idea es que ustedes se vayan con material, se vayan con práctica, porque práctica hay un montón, la que yo les estoy dando, la que está en plataforma, estos recursos, el juego que hicimos al inicio. Entonces vean que es importante hacer uso de todos los recursos que tenemos a la mano. Lo mismo acá. Seleccione aquellas opciones que posean características de los coloides. ¿Se que estos son características primordiales de los coloides? Esto era un estado de la materia. Eso también y eso también. Entonces vamos a ver. 2 de 3, me faltó una. ¿Cuál me brinqué? Entonces vuelvo a reintentar. Ok, yo sé que esta no, perdón. Esta, esta son definitivas y que presentan cargas eléctricas. Listo, ahí están las 3. Listo, la siguiente diapositiva me explica la materia, propiedades físicas químicas, ejemplos y me voy por acá. Entonces dice, ubiquemos propiedades extensivas, la comprensibilidad, los elásticos, la densidad, la temperatura. Y la idea es ir arrastrando el numerito acá y ir comprobando, ¿verdad? Después, por aquí nos hablan de los cambios físicos y químicos. Volvemos a lo mismo, dice que tengo que colocar físico-químico, nada más. Y finalmente viene la diapositiva indicándome cuántos puntos tengo por cada actividad. Vean que esto sirve mucho para estudiar, ya cuando usted haya leído el material. Y no importa que se equivoque, al final le tira la respuesta correcta y usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, muchachos, básicamente esta sería la primera tutoría. Y si hay dudas, este es el momento para aclararlas. Y de lo contrario, pues les agradezco el espacio, el apoyo que es hacia ustedes, ¿verdad? Es por medio de explicación sencilla, concreta. Siempre vamos a tratar de hacer actividades, un poco creativas, ¿verdad? Por medio de juegos, etcétera. Y la idea es que usted participe, ¿verdad? Y que también, aunque no sepa, a partir de eso que no sabemos, podamos empezar a crear conocimiento. Vean que ya creamos conocimiento. Vean que al inicio, entonces, vamos a corregir un poquito. El compañero, ¿se acuerda que decía un, que una sustancia pura era la conformación de un elemento? Ahora el mismo compañero, ¿qué me puede decir de que es una sustancia pura? Cuénteme. Ay, no son de ustedes, perdón. El compañero que al inicio participó, ¿qué me puede decir ahora de una sustancia pura? O alguno de ustedes que guste. La unión de dos elementos. Ok, la unión de dos elementos, sí, porque es un compuesto, pero también acuérdese que las sustancias puras se dividen en qué? En compuestos sí, elementos, ¿verdad? Entonces es muy importante tenerlo por ahí presente. Ahora, las mezclas. ¿Cuántas fases tiene que tener una mezcla homogénea para que sea homogénea? Una sola fase, Correcto. ¿Y las heterogéneas? más de dos. Ajá, o dos, ¿verdad? Un coloide era muy específico, ¿verdad? Recordemos eso, y estaba la sangre, la niebla, la leche, ¿verdad? Son muy específicos los que le habla el material. Vimos 3 estados de la materia, vimos los cambios de estado de la materia, las propiedades extensivas e intensivas. ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad extensiva y una extensiva? Extensiva e intensiva, perdón. Profe, que una la puedo contabilizar, por Ujú, ejemplo, la extensiva y la intensiva no la puedo contabilizar. ujú. Correcto. Una pregunta. Si yo le gusta en este momento que, espérese para ver si me lo tira. Estamos a 19 grados Celsius. ¿Qué tipo de propiedad es para usted?
extensiva. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que el material del curso le va a decir que es intensiva por aquello, para que también tomen en cuenta eso. Yo no tengo problema, muchachos. Si para mí la respuesta está buena, yo se la pongo buena. Pero si para usted está mala y usted quiere saber por qué, me pregunta. Estamos, porque si, por ejemplo, les preguntan algo de la temperatura y me ponen extensivo o intensivo, de ahí para mí está bien, porque dependiendo, usted puede contabilizar la temperatura. Sí, por medio de un termómetro, pero como la temperatura varía de un pronto a otro, no es un dato exacto, aunque se pueda contabilizar, entonces tiende a ser como de las dos. Entonces hay respuestas que para mí están buenas, hay otras que están malas. Si en algún momento algo está malo y yo le agrego el solucionario y usted no quedó conforme, pregunte el por qué. Muchos estudiantes dicen, no, está malo por esto, ve el solucionario y listo, pero no, o sea, pregunte el por qué. Ahora, la tarea ven que es muy cerrada, entonces básicamente no hay forma de equivocarse y es mucho de pensar, es su propio criterio. Entonces, para que ustedes lo analicen. Pero básicamente es eso, muchachos. Entonces, si ustedes tuvieran alguna duda, pues este es el espacio y si no, pues pueden desconectarse y nos veríamos la próxima semana con el segundo contenido. Muchas gracias, buenas noches. Con gusto, buenas noches. Gracias. Con gusto.